Desde los 14 soñaba con vivir sobre ruedas. Ailén lleva 10 años dedicándose a la música y ahora lo hace desde una pedazo de autocaravana. Y entre otras cosas, en este episodio hablaremos sobre hacer ejercicio en ruta, porque ella además fue la quinta mejor del mundo en la categoría de resistencia de calistenia. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Muchos nos habremos topado con mi entrevistada de hoy en redes sociales, pero es que nos va a contar de todo, pero vais a ver que es un perfil creo que bastante distinto al que suelo traer al podcast de Viajando Simple y seguro que sacáis algunos datos bastante curiosos, además que ha tenido alguna experiencia con algún taller camper y bueno, ya sabéis que yo me dedico a eso, a ayudaros a encontrar un taller de camperización, por si queréis poner una calefacción estacionaria o un kit camper o unas placas solares o lo que sea a vuestra furgoneta o hacer una camperización completa, ¿no? Como va a ser mi caso con un futuro camión, pues yo os ayudo a eso, a encontrar el taller que esté más o menos cerca en vuestra zona, que pueda hacer lo que necesitéis, que esté disponible y bueno, todo esto lo hacemos en Camperizando, en camperizando.es, podéis rellenar ahí un formulario, me decís qué furgoneta tenéis o cuál vais a comprar, vuestros datos y de dónde sois. Así, ya digo, pues diferentes camperizadores os mandarán presupuestos, os llamarán, os mandarán un WhatsApp, lo que sea, para contaros un poquito cómo lo pueden hacer ellos y bueno, seguro que os pueden hacer al final una casita muy interesante. Y nada, como siempre os dejaré el enlace en la descripción, pero en camperizando.es ahí está ese formulario totalmente gratuito para vosotros. Y ahora sí, venga, vamos a hablar con Ailén. Ailén, bienvenida al podcast de Viajando Simple. Cuéntanos si quieres para empezar quién es Ailén y qué haces por aquí en el podcast. Hola corazón, Jope, muchas gracias por invitarme, qué ilusión me hace. Pues a ver, te empiezo contando de que yo no me llamo Ailén, o sea, mi nombre real es Diana, pero Ailén es un nombre que yo escogí hace mucho tiempo porque tuve una época muy complicada de mi vida en la que me refugié mucho en la música y fue el nombre artístico que elegí por muchos motivos. Porque me sentía como muy diferente a los demás, entonces Ailén me gustó mucho porque se parecía a Alien. Y bueno, al final decidí quedarme con él porque fue como el personaje que yo me creé de mí misma fuera de lo que habían creado de mí, como digo yo, mi entorno, mis papás, y me quedé con ello. Wow, me encanta. Nada, me encanta esta introducción tan diferente. Además, has dicho la palabra alien, que bueno, me viene a la cabeza una persona, de las personas más especiales que he conocido nunca, que también se ve un poco a sí misma como un alien, ¿no? Así que igual os pongo en contacto. Pero bueno, vamos a hablar de viajes un poquito, Ailén, para empezar, si te parece. Cuéntanos un poco cómo fue tu vida viajera, cómo empezaste, porque si no me equivoco, has viajado sola, igual ahora no lo haces tanto, pero cuéntame cómo fueron esos primeros viajes sin compañía. Pues, bueno, yo he de decir que es que nunca, bueno, no nunca, pero en mi familia, vengo de una familia muy humilde y he viajado muy poco. Entonces, es que todo, yo creo que todo empieza en esta época mala de mi vida, como digo yo, que ha sido lo mejor que me ha podido pasar al final. Y es que em, necesitaba como salir de donde estaba y como huir un poco, aunque suene un poco feo. Y fue así como que empecé a viajar sola. Y me daba como un poco de miedo al principio. Recuerdo que a mis familiares igual me echaban mucho para atrás. Y yo siempre he sido muy cabezona, las cosas como son. Y decía, yo tengo, o sea, tengo que hacerlo y tengo que descubrir esto. Entonces, a mí me gustaba mucho el mar, a pesar de que no había viajado mucho con mi familia. Y pues dije, venga, de primera me voy a ir a Málaga yo sola, voy a probar. Voy a ir a un hostel porque tampoco tenía mucho presupuesto. Em, Dormí con un montón de personas en la misma habitación, que es algo como, para mi familia era muy chocante también. Y bueno, al principio para mí también, y luego me sorprende que me gustó muchísimo la experiencia. Qué Y guay. luego acabé, después de eso dije, oye, voy a avanzar un poquito más porque me encantó viajar sola. Siento que tienes como más tiempo para ti mismo, para conocerte mejor y al final pues
te puedes ver como en aprietos, ¿no? Y estás solo y es donde realmente ves quién eres, ¿no? Y cómo funcionas. Sí. Entonces luego decidí ir más lejos. Dije, ok, ahora me voy a coger un avión y me voy a ir. No me fui fuera de España, la verdad, pero me fui a Tenerife, que me enamoré de Tenerife. Y ahí fue cuando yo dije, Dios mío, si es que a mí me encanta viajar sola. O sea, me gusta muchísimo viajar con gente, con amigos, con familia, pero es que para mí es un crecimiento, es como empujarte a crecer, ¿sabes? Y más cuando tienes ese miedo, sobre todo porque las chicas siento que tenemos más miedo, es como empujarte a crecer totalmente. Sí. Y así fue un poco, todo empezó por una mala situación que tuve en la vida y así fue, es que no hay más. Vale, guay, pues nada, me encanta escuchar y que fuese bien y muchas veces al final hay mucha gente que cuando dice, va, voy a hacer un viaje sola o tiene miedo a viajar solo o sola y se cree que no le va a gustar y muchas veces nos sorprende y nos gusta, ¿no? O sea que esto No, es bastante claro. normal, así que efectivamente invitar a todo el mundo que por lo menos lo pruebe y una vez lo has probado si no te gusta, oye, pues efectivamente, oye, ya lo dejarás, pero no te quedes con las Claro. ganas. Y que Sí. por miedo, yo creo que el miedo es lo que nos lleva a donde realmente queremos estar. O sea, no tenemos que dejar que el miedo es una herramienta muy buena. Aunque pensemos que es algo muy malo o lo sintamos así, es algo muy, muy bueno. Así que hay que enfrentarlo y hay que vivir con ello, que también es muy bonito vivir con miedo, ojo, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que nos hace un poco crecer. Y, a ver, aquí la mayoría de invitados, la verdad es que me doy cuenta que son hombres, a las personas que suelo traer a este podcast, o parejas. Y en este caso, bueno, pues estás aquí tú un poco representando a las chicas. Quiero contar un poco también, porque muchas chicas hoy tienen miedo por ser mujeres y viajar solas. ¿Tienes alguna experiencia, tanto buena como mala, que quieras compartir o cómo te hayas enfrentado a ella siendo una chica viajando sola? La verdad que la única experiencia mala que yo he tenido fue la primera vez que viajé sola. Fui a Málaga y en la playa pues me quedé por la noche mirando el mar, la luna y cuando me quise dar cuenta pues me habían robado todo. Y, pero bueno, eso me llevó a algo como muy, muy bonito y muy bueno porque yo al final pues me quedé sin el dinero que tenía, no tenía para volverme a mi ciudad, pero como estuve en un hostel conocí a un montón de gente, había alemanes, había de todas partes y nos hicimos muy amigos. Pues cuando se enteraron que me robaron al día siguiente, pues entre todos me ayudaron a pagarme el viaje de vuelta y además hicieron como una comida para despedirnos y tal. O sea, no sé, Bueno, pienso que de todo lo malo siempre se saca algo bueno, pero creo que es la única experiencia mala que he tenido. Todo lo demás ha sido buenísimo. He conocido gente maravillosa, como te digo, me he conocido muchísimo más a mí misma, he conocido lugares espectaculares, o sea, la única mala diría que es esa. qué guay. Nada, me alegro que se quedase en eso. Y ahora vamos a hablar un poquito más de vehículos vivienda, porque si no me equivoco, tú tuviste una furgoneta camper, pero ahora en cambio vives en una autocaravana. Hablamos un poco de estos vehículos en los que has viajado, cómo son, un poco de medidas, de qué año eran, lo que quieras Vale, contarnos. pues mira, me voy a remontar a cuando tenía 22 años para contarte esto, porque tengo 31. Em, yo con 22 años me compré una, una Citroën Jumpy, porque yo tenía la idea de vivir en autocaravana, la tenía muy arraigada desde que tengo, no sé, 14 años o algo así. Con 22 me compré mi primer vehículo, que fue una Citroën Jumpy, y pues bueno, era como una Berlingo, no es mucho más Sí, grande. Y me costó 150 euros, que me acuerdo que me la vendió un vecino. Y ahí empezó un poco como todo, ¿no? Pero con un colchón atrás, una cocinita con gas, muy poco. Luego hace 4 años fue que ya dije, oye, voy a comprar algo mucho más grande y lo voy a camperizar. Además, yo tenía ganas de también hacerlo yo, de crear el diseño y de todas esas cosas. sí. Y me compré una Ford Transit
de 2017 que me la compré financiada, porque yo no me puedo permitir pagar un vehículo así de una. Y es curioso porque cuando yo misma hice el proyecto de lo que quería, porque me compré no sé cuántos libros, estuve mirando por YouTube todo lo que, pues el aislamiento, yo no tengo ni idea de carpintería ni de nada. Sí. Pues cuando yo misma hice el proyecto me di cuenta de que era demasiado para mí, de que lo que yo quería era una locura. Entonces me acerqué a un taller a enseñarles mi proyecto y a preguntarles cuánto me podían cobrar por ello. Sí. Y se me fue tanto de las manos, tanto, que decidí no hacerlo. Y al final estuve viajando igual que con la antigua, con un colchón atrás, que bueno, esta era de un tamaño, es una L2H2. Sí. Y estoy viajando igual, con un colchón, metí 2 colchones, una cocina, algo de ropa y viajaba así, sin más. Pero bueno, se me ocurrió la idea, dije, a ver, por el precio que me están pidiendo para hacer esto, si me aprieto un poco más y pago la furgoneta antes, la vendo para que no se desvalorice, no sé cómo se dice ahora mismo. Sí, para no perder el valor, sí. Exacto. Y la vendo a lo máximo que pueda y me meto a financiar una autocaravana, pues más nuevo que eso, porque es que el precio o sea, al final todo el conjunto de lo que pedí me sale lo mismo que una autocaravana, como la que tengo ahora mismo. Yeah. Y fue eso lo que hice. O sea, la vendí, ahorré un poquito más y financié esta autocaravana, que por cierto, esto nunca lo he dicho, pero lo voy a decir aquí en este podcast. Sí. Fue mi mamá quien me ayudó a financiarla porque yo no podía, así que le doy las gracias un montón a ella. Y me compré una McLuis de 7,5 metros y con el morro de una Ford Transit, porque la Ford Transit me funcionó tan bien, que dije, me quedo con esta marca. Sí. Bueno, pues la verdad es que me alucina que luego la gente se ríe de mí de viajando simple, ¿no? De cuando tenía una furgoneta muy sencilla, lo mismo, con un colchón detrás, al cambio que voy subiendo. Pero bueno, tú también parece que sigues un poco mi pista después de haber tenido esas 2 furgonetas tan sencillas. Bueno, o por lo menos una habiendo puesto ahí colchones, ¿no? Las 2. Sí. Y ahora, efectivamente, bueno, invitar a todo el mundo que te siga por redes. Dejaremos, por supuesto, todas tus redes para que te sigan en el artículo que acompaña este episodio, pero es que tienes una autocaravana que efectivamente es una pasada. O sea, además que es grande y joder, viéndote a ti en esa furgoneta dices, ostras, en esa autocaravana dices, es que es un pedazo de cacharro, ¿no? ¿Cómo es el cambio de eso, de estar con un colchón tirado atrás en una furgoneta donde creo que, por lo menos a mí me pasaba, que valoras un montón todo y luego cambias a esto que tienes ahora, que es una pedazo de mansión sobre ruedas, ¿no? Es completamente diferente, porque es que ahora mismo estoy completamente abastecida. Al final es una autocaravana que bueno, cualquier autocaravana ya te viene totalmente montada, pero es que encima yo dije, me voy a ir a vivir allí directamente, así que me voy a comprar una autocaravana nueva. Y bueno, nueva, es de segunda mano, pero que de 2022, es relativamente bastante nueva. Sí. Y es un cambio brutal. O sea, yo te digo que ya no solo con la furgoneta anterior, sino que yo antes de comprarme la autocaravana estaba en una habitación alquilada y yo estoy mucho mejor y es todo mucho más completo en la autocaravana que en la habitación en la que yo estaba y mucho más cómodo. Yeah. Es una barbaridad el cambio. Qué guay. Nada, me alegro. Y bueno, cuéntame también un poco por qué una autocaravana y no una furgoneta, porque al final tú venías de 2 furgonetas y claro, irte a una autocaravana es un vehículo también muy distinto y también bastante más incómodo para llevarlo, ¿no? Sobre todo un vehículo de 7,5 metros, porque también tienes autocaravanas de 6 metros. Pero ya te ha sido algo bastante más grande. ¿Por qué esta decisión? Pues mira, si te digo la verdad, porque mirando dije, no, creo que no fue la mejor decisión y no se lo recomiendo a nadie. Y como consejo os diré que de hecho tengo un vídeo en mi canal que os ayuda un montón para poder encontrar cuál sería vuestro vehículo ideal dependiendo el tipo de persona que seáis o el tipo de vida que queráis llevar en ella.
pero yo la cogí mucho a ojo. A día de hoy estoy muy contenta con mi autocaravana, pero sí que es cierto que me arrepiento un poco porque es muy grande y eso tiene su pro y su contra. Y el contra es que al final hay muchos sitios donde no puedes entrar tan fácilmente como podías entrar con una furgoneta. Y es algo, pues por ejemplo, que yo ni siquiera lo pensé. Dije, esta me gusta, tiene el morro Ford y ya está. Pero luego tiene el pro del espacio. Es que tiene, o sea, yo también te digo, yo mido 1,5 metros. Soy un hobbit. Esto para mí es una mansión. Entonces, yo creo que no te podría decir exactamente. Fue porque vi varias y dije, esta es la que me gusta. Y vi que el depósito de agua también pues tenía, o sea, tengo 120 litros, me parece guay, tiene la ducha como yo quería, la cama como yo quería, un maletero muy grande para meter una moto también, porque digo, para meterme en caminos. Entonces, más comodidad, pero sí que te corta el entrar a ciertos sitios. Sí. No sé, a ver, yo lo veo también un poco de... Depende, ¿no? De si te estás moviendo mucho, un vehículo más pequeño es mucho más cómodo. Si en cambio, al final, estás viviendo, como es tu caso, yo creo que es una buena opción. Lo que pasa es que efectivamente cuando la conduzcas probablemente muchas veces digas, oye, ¿por qué me he metido en esto tan grande? Pero cuando estás viviendo en ella seguro que no dices, uff, es demasiado grande, ojalá tener algo más No, pequeño, ¿no? no, pero he de decir que yo personalmente el hecho de conducirla no se me complica. Yo, de hecho, prefiero conducir furgonetas y autocaravanas porque me siento mucho más segura. Yo los coches los llevo muy mal. Y, y no tengo problema. El problema es, pues lo que te digo, tiene mucho peso meterte, y es muy grande, meterte en un camino que a lo mejor da justo a la costa. Pues a lo mejor me lo tengo que perder porque no puedo meterla hasta ahí, ¿sabes? Sí. Sí, 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 te entiendo. Al final, yo creo que también con lo que nos tenemos que quedar es con todos los sitios a donde sí podemos ir, ¿no? Que muchas veces también ahora mismo se dice, no, es que en España ahora no te dejan aparcar en ningún sitio, la furgoneta, está todo prohibido. Yo me quedo más con, oye, vale, sí, tienes un vehículo de 7,5 metros, vale, estás en España y hay un montón de lugares prohibidos. Pero en realidad hay miles y miles y miles de sitios espectaculares donde sí puedes ir con un vehículo grande y no hay Sí, sí. prohibiciones. Así que vamos a aprovechar todo esto. Pero bueno, algo que sí que he visto en la autocaravana, como todas las autocaravanas normalmente de serie, es que no vienen muy preparadas muchas veces para vivir en ellas, que por ejemplo, pues no tienen muchas placas solares en el techo, ¿no? Tengo la curiosidad de saber para ti cómo está siendo el vivir en una autocaravana, eso si no me equivoco, tiene solo una placa solar en el techo. Pues sí, tengo solamente una placa solar. Yo diría que tengo un sistema básico, porque tampoco entiendo mucho de esto, pero es lo básico. Pensé en aumentarlo y meterlo en la financiación, pero lo pensé muy tarde. Pero he de decir que yo nunca jamás se me ha gastado la luz con este sistema, nunca. Entonces, sí que quiero aumentarlo, pero nunca he tenido ningún problema. También te digo, yo tengo la autocaravana desde abril. Ahora que empieza más invierno, a ver cuando vengan los días grises, ¿qué pasa? Sí, sí, el Que al problema final al ahora final todo suele eso... ser eso. Sí. Cuando Sí, estás sí. en un lugar donde te pasas una semana lloviendo, no hay nada de sol y ahí puede ser que tengas problemas. Pero también yo creo que, si no me equivoco, tendrás una calefacción de gas, una nevera que también funciona a gas. ¿Es así? Claro, exactamente. La nevera, la Sí, calefacción, el calentador de agua, la cocina, todo va a gas. sí. Claro, entonces yo creo que no vas a tener tantos problemas. Pero bueno, háblame también de trabajo, porque también pasas tiempo con algo que suele consumir en un vehículo camper, como es el ordenador. Cuéntanos un poco, si quieres, a ver a qué te dedicas y a qué te has dedicado un poco todo este tiempo. Sí, Mira, te voy a contar que no uso tanto el ordenador y para mí es un alivio un poco porque sí se me hace un poco pesado cuando lo utilizo en la autocaravana, pero yo llevo 10 años dedicándome a la música profesionalmente. Yo soy cantante de orquesta, bueno, cantante bailarina de orquesta y también técnico de montaje. Eh, Esto es muy curioso porque hay muchísima gente que le da mucho miedo meterse a una autocaravana o a una furgoneta, este estilo de vida voy a decir, porque no saben cómo mantener si quieren vivir viajando. Y yo, por ejemplo, me cansé un poco también como de esperar, porque siempre intentaba ahorrar mucho, me cansé mucho de que todo fuera perfecto y dije, mira, me voy a ir a vivir
y ya irán saliendo las cosas como tengan que salir, ¿sabes? Y yo tengo la suerte de que sí tengo un trabajo, que es el de cantante, que trabajo por temporadas. Eso lo que a mí me permite es que, pues sí que es cierto que en verano tengo que estar más en mi ciudad cantando, pero el resto del año lo tengo libre. Y con la temporada de verano la orquesta, la verdad es que se cobra muy bien y me permite vivir muy tranquilamente el resto del año. Además también soy entrenadora personal, hago entrenos online, aunque ahora también estoy haciendo algunos presenciales. Y bueno, y gracias a que me vine aquí a vivir y dije, de una, que sea lo que Dios quiere, y así voy avanzando, porque siempre esperamos como el momento perfecto para hacer las cosas, y yo creo que no hay momento perfecto del todo. Entonces me metí aquí directamente y gracias a eso fue que he empezado a crecer de repente en redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, y estoy intentando pues aprender un poco de ese mundillo para ver si de esa manera puedo ya permitirme lo que sería la libertad geográfica total, ¿sabes? Porque sí, al final esos meses que me tengan aquí paradita, ay, me fastidia un poco. Sí. Sí, nada, te entiendo, pero bueno, suena que tienes un buen trabajo. Yo creo que hay mucha gente que quiere dedicarse a la música y no puede, así que nada, tienes que disfrutar un poco ese momento. Y también, bueno, pues viéndolo visto, al final no estás tanto con el ordenador. Yo creo que has hecho perfecto el no poner a la autocaravana un sistema eléctrico más potente, porque en tu caso, pues de momento creo que no lo necesitas. Si el día de mañana igual te dedicas más a trabajar con un ordenador en remoto, pues igual puede ser que tengas problemas o no. Depende también un poco a dónde te guste viajar, ¿no? Y bueno, Ana, has dicho cosas muy interesantes y has hablado del deporte, algo que, como ya conté en un podcast anterior hablando con Pablo, que muchas personas, a los cuales me incluyo, pues puede ser un problema, ¿no? Vivo y viajo en un vehículo, me gustaría hacer más ejercicio, pero se me hace difícil encontrar una rutina de ejercicio. A ver si nos puedes dar alguna pista, tú que nos haga estas cosas más fáciles. Pues mira, uno de los motivos también por lo que cogí la autocaravana, como te he dicho, es por el espacio que tiene el maletero. Y yo en el maletero llevo un equipamiento de calistenia. No sé si conoces calistenia. Sí. Pues llevo un equipamiento, lo que serían, bueno, unas paralelas, una barra de dominadas y peso. Yo me especialicé en calistenia y de hecho otro viaje que hice fue a México, que también estuvo muy bonito, para competir en calistenia. Y como la calistenia es un deporte que yo creo que es fantástico para la gente que vive en autocaravana, porque al final es algo que haces con tu peso corporal. Yo es cierto que llevo un equipamiento, pero es que puedes hacerlo en un árbol, puedes hacerlo hay parques de calistenia gratuitos en casi todos sitios ahora mismo. Entonces, yo te diría que la calistenia con el peso corporal nuestro, solamente con eso ya podemos hacer muchísimo deporte, estemos donde estemos y estar en forma completamente. Igual que el yoga, por ejemplo, que es algo que necesitas una esterilla y saber los estiramientos. Vale, pues nada, me ha gustado mucho esa respuesta y me la apunto. Últimamente estoy haciendo yo mucho turismo de pump tracks, de estas pistas para ir con un skate y Qué tal. guay. Me apunto y ahora empezaré a hacer turismo un poco de parques de calistenia. Además, suelen Para, poner los para parques de seguir tu consejo. calistenia muy cerca de esos parques. Sí. Pues nada, genial, los buscaremos. Yo tengo unas cintas de TRX que la verdad es que las uso un montón Claro, y estoy encantado y efectivamente es muy fácil de poner en cualquier sitio. Además yo en este camión pues sí que hice como un anillo ahí para ponerlas en la parte alta qué que guay. creo que ayuda mucho el no tener que ir buscando un árbol o algo para ponerlo. Pero nada, me ha Totalmente. encantado. Y desde el punto de vista mental, porque creo que también muchas veces nos cuesta no solo decir, vale, sí, yo puedo ir a un gimnasio siempre que quiera, pero me cuesta. A ti no sé si igual no te pasa, pero sí, creo que a mucha gente sí, ¿no? ¿Qué consejo nos puedes dar desde ese punto de vista Mira, oye, tener un esto poco más de fuerza de voluntad? Esto es algo que he hablado tantas veces porque, como te he dicho, yo he sido competidora de calistenia. Yo hace 2 años quedé como la quinta mejor del mundo. Y, bueno, de las 5 mejores, la quinta, perdón. Y, y me he juntado con muchísimos atletas. Mi mejor amigo es el tricampeón de España, que también
pues es un atleta que lleva dedicándose a la calistenia un montón de años y me he juntado con muchísimos de ellos y todos tenemos algo en común y unos más y otros menos y es que a mí personalmente, por ejemplo, la mayoría de días no me apetece y no tengo ganas, como todo el mundo. La única diferencia es que lo hago, que aunque no me apetezca, digo, me levanto y lo hago igualmente sin ganas, pero lo hago. Y cuando termino, la satisfacción es que es muy típico escuchar esto, pero esos son los días que cuentan de verdad, ¿sabes? Sí. Entonces, no es tanto motivación porque yo la mayoría de días, hoy estoy súper cansada y no me apetece nada entrenar, no estoy nada motivada, pero voy a hacerlo. Es igual que tu trabajo le haces. ¿A que sí? Vas a trabajar. Pues esto es lo mismo. Y muchas veces no te apetece ir a trabajar, pero vas a trabajar. Sí, sí, tal cual. Y yo creo que al final también la fuerza de voluntad se trabaja. Así que nada, me ha encantado tu respuesta. Y tengo la curiosidad de saber en qué tipos de lugares sueles dormir con la autocaravana. Porque al final ahí somos muy diferentes todos. Hay gente que va a campings, hay gente que va a áreas de pago, áreas gratuitas, que está en parkings o que se pierde en la naturaleza. ¿Tú cómo lo sueles hacer y cómo sueles buscar esos lugares donde pasar las noches? Pues yo en principio, de primeras, nunca he pagado por dormir ni en un área ni en un camping. Y los sitios los suelo encontrar por Google Maps. Sí que es cierto que uso otra aplicación, pero bueno, tampoco me gusta usar mucho de ella ni que se abuse de ella. Y suelo mirar por Google Maps. También te digo, donde me pilla. Ahora mismo, por ejemplo, que estoy más en mi ciudad, pues tengo como zonas específicas que están más en la naturaleza, sitios muy tranquilos, aunque bueno, al final no olvidemos que es una ciudad. Pero luego, por ejemplo, cuando estoy fuera, cuando me recorrí la zona del norte o he estado en Portugal, intento 100% naturaleza. Pero es lo que te digo, es complicado porque para meterte en naturaleza hay que entrar en caminos. Y esto mide 7 metros y pesa mucho. Así que a veces se complica un poco. Yeah. No, interesante. ¿Y qué te iba a preguntar? Al final tienes un vehículo que es vivir un poco en la calle, ¿no? Y creo que a todos nos pasan muchas anécdotas. Tú llevas, si no me equivoco, desde abril viviendo en una autocaravana. Seguro que te han pasado un montón de cosas curiosas. ¿Quieres compartir alguna anécdota con nosotros hoy? A ver, mira, tal cual viviendo... Bueno, ay, sí, me acabo de acordar de una... Bueno, es una tontería, pero... bueno, ¿tú de pequeño alguna vez has jugado al tocatimbres? Sí. Pues ahí cuando yo estoy trabajando, siempre aparco la autocaravana pues cerca de mi trabajo. Esos días la dejo ahí cerca. Pues el otro día hay chicos que pasan por ahí, hay niños que ya saben que yo vivo ahí y me hacen tocatimbres. Es muy fuerte. Buenísimo. Y luego otra anécdota sí que a lo mejor te podía contar es rara como tal, no me ha pasado nada. Mucha gente me pregunta porque igual, oye, tengo miedo, porque la seguridad, tal. Mira, a mí en mi casa me han robado ya una vez, pero de momento aquí no, o sea que yo aquí me siento segura, no he tenido nunca ningún problema, de momento, y espero no tenerlo. Sí. Pero, pues lo que te contaba, por ejemplo, cuando fui a Portugal, me estuve metiendo en unos caminos y vi una zona súper bonita para aparcar debajo de unos pinos, poner una hamaca, dije, por la costa, al fondo, precioso, una playa vacía, no, paraíso total. Y dije, buah, la voy a meter aquí, en este huequito, debajo de los pinos, y voy a echar aquí, vamos, pues una semana me quedo aquí, porque era el sitio súper bonito. Y pues con la mala suerte que lo metí, el camino era como tierrita de playa, tenía mucha tierra de esta, y se me quedó atascada ahí por primera vez la autocaravana. Y horrible, fatal. Y vino un chico, de repente, tío, tuve la suerte, la maravillosa suerte que vino un chico alemán con una furgo más chiquitita, pero completamente equipada, y me ayudó a sacarla con como una especie de calzos que se ponen, tirando él con su furgoneta, bueno. Y al final, pues, esa experiencia me llevó a hacer un gran amigo, Ben. Sí.
y fue fantástico, pero esa es la única sí, experiencia que te diría que Sí. de momento he vivido. Bueno, está bien. Seguro que tienes más, así que no te preocupes. Buenas y malas. O sea, eso es Sí, lo bonito de la vida. Y luego historias para contar cuando te hagan otra siguiente entrevista para que tengas más cosas todavía que contar. total. Y bueno, has nombrado un poco las redes sociales, que estás muy a tope, que todo el mundo te puede encontrar como soy Ailen X. En YouTube, sobre todo, yo te he visto mucho, te he visto también en Instagram. Mm, Pero también te he escuchado hablar un poco, que me gustó mucho la expresión, que eres una chinada, ¿no? Que en algún momento, pues algún comentario que te ha llegado, pues que no te ha gustado, que le has contestado incluso, ¿no? O que le has escrito. sí. Quiero que nos cuentes cómo llevas un poco la exposición en redes y todo esto, ¿qué tal? He de decir que ahora lo llevo mucho mejor, em, pero mucho mejor, pero al principio fue una locura porque yo no pensaba que esto, aunque fuera mi idea, el crecer en las redes, yo no pensaba que iba a suceder tan rápido. Entonces fue todo como, para mí personalmente fue muy masivo, para otros eran números menores, pero para mí fue masivo. Y, y claro, estuve viendo que hay como un estudio además de que cuando a ti te gusta algo de Internet, no sueles comentar tanto como si no te gusta por lo general. Entonces, yo me empecé a... bueno, la primera noche me desperté a las 3 de la mañana llorando, preguntándome, oye, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Y qué mal estoy haciendo yo? Como que mi cuerpo le costó mucho entender cómo funciona el Internet y el mundo, un poco, o el mundo del Internet, voy a decir. Em, Ya. Después de eso, mm, creía que ya se me había pasado, que ya estaba mejor, y hubo otro vídeo que me hizo un boom y empecé a recibir como más, bueno, más mensajes feos, voy a decir. Y yo creía que estaba bien, pero empecé a notar que llevaba como 3 días que comía algo y me daban ganas de vomitar, se me revolvía el estómago. Y esto tiene un nombre que ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, era como que estaba teniendo ansiedad, aunque yo mentalmente me sintiera bien, físicamente yo lo estaba reflejando, ¿no? Sí. Bueno, me planteé ir al psicólogo y todo y dejarlo completamente. Pero tuve la suerte de que hablé con un chico que, que, bueno, yo llevo siguiendo muchísimos años a ese chico, que se llama Marco Acosta, perdón, y, y le pregunté, porque era el único así influencer en el momento que me hablaba, y le dije, oye, mira, me está pasando esto, supongo que a ti también te ha pasado, no sé cómo lo llevarás, y gracias a él, que me dio muchos consejos, he podido hablar con él un montón, y a día de hoy lo llevo muchísimo mejor, pero he contestado a más de uno. Intento no contestarle feo porque intento ponerme en la situación de... Lo que me ayuda es pensar en qué situación está esa persona como para mí escribirme eso. Porque yo puedo aceptar cualquier crítica constructiva o bueno, incluso cualquier... No sé, todos tenemos nuestros gustos, ¿no? Y cada uno somos personas diferentes y es lo Sí. bonito del mundo. Pero claro, cuando... ¿Puedo decir cualquier palabra aquí en este podcast? Lo que tú quieras. Pues claro, cuando por ejemplo empiezas a recibir un montón de mensajes eh, como de que eres prostituta, y yo digo, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo hago? ¿Sabes? Entonces es como muy fuerte, pero claro, tú piensas, esta persona que me está escribiendo esto, ¿qué vida tiene que estar llevando o cómo se tiene que estar sintiendo esta persona para detrás de una pantalla, a mí, que yo no le he hecho nada, tener que decirme esto? Entonces empiezo como... Es raro porque empiezo como a sentir pena del mundo, pero por lo menos no me lo tomo personal. Sí. Así es como lo llevo. Ya. No, al final, tal cual, ¿no? Bueno, también hay, o sea, hay gente que te va a decir, y seguramente te esté diciendo, no, bueno, vives así porque eres pobre, y otros te dirán, no, puedes vivir así porque eres rica. Entonces, al Totalmente. final es difícil todo esto. Y efectivamente, la gente que insulta, sobre todo, yo a veces me río, sinceramente, en público de ellos y contesto, y luego pienso, joder, no sé si estoy haciendo bien porque creo que tienen problemas. O sea, no es gente Claro, normal que me está insultando y ya está. Es gente, lo que tú estás diciendo, que está mal. Entonces, pues claro, a es, veces digo, la he cagado, sí.
Sí, yo lo veo, a mí me da mucha pena porque yo lo veo como lo que dices tú, gente que te dice que eres pobre o que eres rica, me parece que es gente que como que está muy limitada mentalmente, y no lo digo como un insulto ni muchísimo menos, ¿sabes? Sino ellos, a mí cuando me dicen que es imposible que yo esté pagando la autocaravana, que yo la pago mensualmente, que yo no me puedo permitir pagar esto a tocateja y he sacrificado muchas cosas como vivir en un piso, por ejemplo. Cuando la gente me dice que no puedo pagar esto, yo lo que siento es que ellos tienen esa mentalidad de que ellos mismos no pueden conseguirlo y como ellos no pueden, tú tampoco vas a poder. Y me da muchísima pena porque es como ellos mismos se ven realmente. Me da mucha pena. Sí. Sí, no, estoy seguro. Y también eso, ¿no? Al final, joder, tú un vehículo lo puedes pagar a plazos, igual que vives en una casa hipotecada, ¿no? Es muy poca la gente que se compra una casa y la paga a tocateja. Normalmente, pues pagas una hipoteca mes a mes y al final, pues tú estás haciendo algo parecido. Así que, Exactamente. y trabajas, o sea que, nada, bueno, no intentan hacer caso y a ver, pero nada, te seguiremos la pista, Ailén, por redes, también para escuchar un poco alguna canción que haya escuchado por ahí que me encanta. Así que Gracias. nada, sigue a tope. Y eso, en el artículo que acompaña este episodio, como decía, dejamos un enlace al YouTube de Ailén, también al Instagram y al TikTok y alguna cosilla más si quieres dejarme por ahí también. Pero verdaderamente ha sido un placer la charla contigo. Muchas gracias igualmente. Sí, y nada, pues que sigas disfrutando mucho de la vida en autocaravana. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Gracias. Nada, te mando un abrazo, Ailén, chao. Chao.